Bienvenida. Tardes. Tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola. Sandra. Hola, Sandra. Buenas. ¿Cómo están? Bien, está. Bien, bien. No me digas que está la Pascheta. No Sí, te la puedo Pascheta. creer. ¿Quién es el Pero- que pregunta para el Soler? ¿Cómo andaba, gente? Hola, María Nos invaden Silvia. los cordobeses, che, no puede ser. No puede ser. Cordobesa de corazón, pero patagónica de origen, che. Sí, la Yo verdad, me crié en la San verdad. Antonio Este. Mi hija mayor nació en Ahí Bahía están Blanca. admitiendo gente. Así que ahí ya o sea, tener paciencia, ya te van a hacer entrar. Ya estamos admitiendo. Están Sí, entrando ay, las 3 de la Aldo Álvaro. noche. Novelli me pregunta. Álvaro, confesá que dormís en Formol, desgraciado, más envejecí un año, hace como 20 años que no te veo, estás igual. No, por fuera nomás el maquillaje. No se crea todo. No, el maquillaje. Recomendame el maquillador entonces a ver si me adelgaza. Lo que pasa es que no se le ven los nudos atrás de las orejas de estirarse. Recomendame el Te maquillador invito, entonces a ver querido. si me adelgaza. Hola, Estela. Hola. Me voy a sacar el Hola, pelo. Estelita. Hola, Me voy a sacar el Estelita. pelo. Muy Juani. bien. Hola. Juani, querida, ¿cómo te va? Hola. Darcy. Hola. Hola, Darcy. Hola, Juani. Juani, Juani. maravillosa. Ay, qué emoción me agarra, qué emoción que tengo. Ya se me tranquila la voz. Bien, ahí Sandra, está Sandra transmitiendo. Galarza, ahí está, siempre firme. Está transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Hola. hola Irma. Hola. Hola, ¿cómo va? Yolanda Sá, Hola. también la veo por ahí. Hola, hola a todos. Uy, cuánta gente. Hola, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Hola. ¿Quién saluda? Hola. Hola. Hola, Irma. Hola, Raquel. Hola, Ah, Irma. Raquel, Hola. Raquel Hola, está Irma. ahí. Hola. Noemí Hola. Correa. Hola, ¡ey! Sebastián. Hola. Hola, Yolanda. Irma, Hola. querida, un beso. Hola, Irma. Juani. Un beso y un abrazo. ¿Qué Hola. tal, Irma, ¿Qué querida? tal? ¿Cómo les va? Hola, Noé. Hola. Hola, Noemí. Hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién está haciendo eso? ¿Será posible? Ah, están con la presentación. Gente que sabe de informática, caramba, che. Y sí. Todavía no aprendí a hacer eso. Sí. 863, 32, 33. Pregunto, Estela, ¿compartiste vos? Bueno, pero todavía no. Yo la compartí. Ah, la compartiste vos, Álvaro, listo, listo. ¿Ya entró Aldo? Ay, Dios. Ahí entró el no sueldo. La Elma, mi vecina, Cruz de Lequeña. Bien. Acá ella sí es Cruz de Lequeña, en serio. Felipe, Felipe, Isa. Hola, Vamos Elma. todavía, vamos Mar del Plata. Felipe, querido. Hola. ¿Dónde estoy? ¿Cómo ¿Dónde estás, estoy? Elma? Que no sé dónde estoy. Hola, Felipe. Che, ¿quién es el del Galaxy? Que muy bien lo veo, pero me parece cara conocida, pero no veo, reconozco. Galaxy J7. El Jorge Ortiz. El Jorge Me Jorge Ortiz. Ortiz. me parecía, Es un pero tipo como no que no veo tiene nada, cara. no quiero llegar. Hola, María Estela. Silvia. Hola. No tiene cara, Jorge. Sí, Sí. No, es rompí un varias Galaxy, pantas. loco, es un Galaxy. No sé por qué no salgo, qué sé yo.
Hola, Jessy. Ah, ya aprendí. Tienes que asociarte y suscribirte, no sé qué, a Zoom. Y ahí entonces te deja poner el nombre y ya te conoce el Zoom. Ya lo voy a hacer. Y no, ahora alguno de los administradores, yo no sé cómo se hace, pero alguno de los administradores, capaz que el Álvaro, no sé quién está coordinando, te puede poner el No nombre. sé, no pude entrar. ¿Qué pueden hacer los administradores, María Silvia? Cambiarle el nombre al Galaxy y ponerle Jorge Ortiz, que suena más lindo. Si la gente que no se pone con nombre y apellido podría, por favor, presentarse en el chat, así sabemos quiénes son. Bueno, mi nombre es Galaxy J7. Si vos nos das el ejemplo, Jorge, los otros no van a hacer eso. Alias Jorge. ¡Qué gente de mierda! Tenés que dar el ejemplo, Jorge, siendo parte del grupo. Bueno, el alias mío es Jorge Ortiz. Claudia y Daniel de Córdoba me dicen que de Córdoba es el apellido o que Córdoba es el lugar de donde son. Yo vivo en la calle Córdoba, no sé si aparte de la provincia de Córdoba, mi calle Le vamos a también hacer es el Córdoba. certificado a nombre de Claudia y Daniel de Córdoba. María Silvia. Somos María así Silvia ya hermanos. tenés la tonada. Totalmente. La única tonada que nunca me he contagiado es la porteña. Porque no me gusta. Pero en Venezuela no me creían que yo era argentina porque me decían, pero chicas, si te hablas como una tocan ya y que yo no soy porteña, le decía. Los cordobeses han tomado el quinto elemento. ¿Qué pasó? ¿Y dónde se formó quinto elemento? Culpa del ¿Dónde se formó Galaxy. quinto Culpa elemento? del Galaxy. Ay, Irma, qué lindo. Hola Raquelita Jadulina. Hola Estela. Yo veo solamente a 4. Ustedes ven a... Hola Estela. Está muy lindo el cartel, pero si me ponen el cartel, yo no puedo ver toda la gente Ya va. Me veo 4 nada más. Sáquenme el cartel, así les veo. Chicos, tienen la flechita abajo, se corre la pantalla y van apareciendo de a 4 o de a 6. Ah, ya quiero verlo todos juntos, mamá. Claro. Soy de Libra, no me gusta laburar, soy de Libra. Y acá hay las 4 nomás. Hola Marina, gustos. No conozco a nadie. Sergio, ya entró Aldo. Hola Estela, ¿qué tal? Hola Estela, mujer admirada, la cual no conozco personalmente, pero es una poetaza que cada vez que le hago tuya, Estela, me escribo por 2 semanas. ¿Cómo? Cada vez que leo un poema tuyo, no escribo por 2 semanas, me digo, ¿para qué mierda voy a escribir yo? Mamá, sos una bestia, sos una genia. Bueno, Es una desgracia que tenemos varios. Natacha Mel, ¿estás ahí? No te veo. Hola, Claudia. Estoy, pero no lo encuentro la cámara. Ahora voy a ver si... Abajo. Abajo a la izquierda. No, pero es que no me la da. No. Ahora voy a ver. Está entrando Ada Zapata de Bolivia. Amigos, bienvenida Ada. Escuchá, Ada, Felipa Castro, no nos ves porque estamos compartiendo una pantalla en este momento, ¿sabes? Felipa. Saquen la pantalla esa, saquen la pantalla esa, así nos vemos la cara, dejen de joder. Van a silenciar. Álvaro decidió poner pantalla en vez de poner su cara. No sabemos por qué. La cara de Álvaro. Hola Ada, te vemos. ¡Qué gusto! Ada, ¿cómo te va? Hola, Ada. Tanto tiempo. Hola. Hola. ¿Entró Estela Ciceli? Estela Ciceli entró. Elena, sí, ahí está. Sí, Jorge, Hola. acá estoy. Hola, ¿cómo les va? Hola Elena.
No te encuentro. Hola, Bienvenida. gracias. Hola, Elena. Qué lindo Ahí verlo. está. Hola, hola Marina. Hola. Hola, hola. Ahí está Natacha, ahí estamos. Ahora sí. Hola. Hola. Qué gigante. Qué ruido. Sí, algún micrófono ahora, igualmente vamos a eliminar Empezar a ese. silenciar los micrófonos, ¿verdad? Ahora vamos a silenciar los micrófonos, así que no Ese se es un preocupen. consejo, mutear. Habla bien, Sergio. Nos muteemos todos. Ahora se habla el hablador nomás. Yo quiero hablar en un castellano culto y acá no me dejan, ¿ves? No me vayas a decir chinchulín, papá, porque Estamos listos, creo, Álvaro. ¿Sí? Hola, ¿cómo les va? Hola, en la esquina, ¿cómo estás? Bien, querida. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, me muto, ya me silencio. Estoy comiendo un sanguchito. Le vamos a pedir, No le vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Sí. se escucha nada. Te estamos escuchando, Miriam. Flavio. Miriam, nosotros a vos sí te escuchamos. Flavio, Ah. vení que se me silenció todo, por favor. Vení, por favor. Se te escucha, Miriam. Nosotros te escuchamos, Miriam. Pará, vení, ¿qué pasó? Poné la cámara si no me ven. De tener video. Saca el video. No se me escucha nada. Te estamos escuchando, Miriam. ¿Qué pasó? Te escuchamos. Acá. No. ella no nos escucha. Espero que no diga ninguna huevada porque nosotros sí le escuchamos. Ahora sí me veo. Espero que me escuchen. Yo no sabía que ustedes también dicen huevada. Acá usamos esa expresión. ¿Cómo es eso de los chilenos, Juani? ¿Que vuelve la huevada? Es que alguien dijo, esperemos que no se escuche ninguna huevada, algo así. Claro, Y claro, porque los huevones sabemos hablar No, huevada. Claro, entonces acá, pero acá la diferencia es que se dice la hueá, más que huevada. La huevada. La hueá. Claro. El hueón. Eso. No tenés idea, Juan, y la alegría que me da verte. Yo quiero saber si me escuchan. 2 por 3 agarro tu... Tengo un solo libro de poemas tuyos allá que lo compré, creo que fue en San Juan, que nos conocimos. No sé, capaz que el Sergio, que tiene mejor memoria, se acuerda. Pero de vez en cuando agarro el librito y... Yo tengo salvo el último, Tierra, Pobrecita mi tierra, que lo presentaste ahora, ¿cuánto? Hace un mes. No, los otros los tengo todos, sí. Te va a llegar, Sergio, te va a llegar la pobrecita tierra. Ah, qué bueno, qué bueno. María Silvia, bueno, espero que nos veamos y ahí puedas tener los otros libros. Porque yo creo que el que tú tienes, yo creo que es Quehaceres. Quehaceres. Sí, mira cómo se acuerda el Sergio, mira cómo se acuerda el Sergio. Estamos en condiciones de empezar, gente. Bien, vamos. Juan, y me dijeron que ya lo Cerramos tengo. los Gracias, micrófonos. el libro, por el libro. Hola. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, un placer contar con ustedes de nuevo en este encuentro, en esta charla que organiza Quinto Elemento, en una serie de charlas virtuales los terceros sábados de cada mes.
Algunos ya me conocen, yo soy Miriam Arcerito, formo parte del colectivo de escritores Quinto Elemento. Es un colectivo con fuerte sesgo federal y además creemos en la palabra como herramienta del quehacer cultural y social. Formamos parte de Quinto Elemento escritores de todo el país que acá están presentes y ahora contamos con la presencia de poetas, de talleristas, de escritores nacionales e internacionales. Muchísimas gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Quienes ya han participado de anteriores encuentros saben que van a estar preinscriptas y preinscriptos para la próxima charla, que es el sábado 17 de abril a las 19 horas, y que estará a cargo de Natacha Meli, también integrante del colectivo de escritores Quinto Elemento, y se va a referir a cine, guión y literatura, dispositivo e ideología. Le vamos a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos para poder escuchar a Álvaro, quienes, ya lo dijo Sebastián, quienes no estén individualizados y aparezca el nombre del celular u otro dispositivo, por favor, pueden presentarse para que queden preinscriptos para la próxima charla. Álvaro Poe Olmedo nació en la bella provincia de San Juan. Es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional de San Juan, realizó una maestría en MBA, es maestrando en la Maestría de Ciencias Públicas y Territorios de la FACSO, Departamento de Ciencias Políticas. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, titular en las materias de Teoría Política 1 y Teoría Política 2 de la licenciatura en Ciencias Políticas. Tiene escrito y publicado, más de 100 artículos sobre sociedad, cultura y política. Es panelista y conferencista de temas políticos, sociales y culturales en diversos foros académicos y literarios. En poesía publicó Existencia en vuelo, A sabiendas que el amor, Entre gemas ingrávidas, De reinos y desiertos, Impoético, Pólvora de paz. En ensayo, El último decidor, Benito Virgilio Luna y Tributo al aparcero mayor de Cuyo, Jorge Darío Bence. En el género fantástico, Raíces del Cuyum, Mitos y leyendas de San Juan. En novela ha publicado Culpable. Es además integrante y miembro fundador de Quinto Elemento. Disculpen, me olvidaba. Fue guionista, no sé si se escucha bien, fue guionista de la Fiesta Nacional del Sol en el Bicentenario de la Independencia, edición 2010, y edición 2011 en el Bicentenario del Natalicio de Sarmiento. Como les decía recién, es integrante y miembro fundador del colectivo de escritores Quinto Elemento. Ahora sí, los dejo con Álvaro Poe Olmedo, que nos va a hablar sobre el poder de la palabra o la palabra del poder. Muchas gracias, Álvaro, y adelante, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos los presentes. La presencia de todos ustedes les da sustento y sentido a este esfuerzo. Gracias a Quinto Elemento por permitirnos la posibilidad de este espacio reflexivo que en cualquier caso es conjunto, es colectivo. Les explico rápidamente cómo va a ser la mecánica o cuál es la idea que yo tengo con esta ponencia. Tengo la idea de presentar 4 ejes temáticos, cada uno de ellos tiene alguna pregunta disparadora que actuará de alguna manera, y si ustedes me lo permiten, claro, como una suerte de hipótesis.
La idea nunca es cerrar la hipótesis, sino al contrario, que sean ustedes los que a partir de algunos elementos, de algunos disparadores que nosotros incluyamos en esta charla, en esta ponencia, puedan cerrarlas o por el contrario puedan abrirlas y puedan profundizarlas. Las preguntas las pueden hacer, como se había dicho con anterioridad, a través del chat del Zoom, de manera que al final de esta pequeña conversación podamos tener la posibilidad de hacer algunas reflexiones y en la medida de lo posible de satisfacer esas inquietudes o esos aportes que pueden venir. Paso rápidamente a presentar cuáles son los 4 ejes temáticos sobre los que va a pivotear esta conversación. Si alguno quiere por ahí, o le saca la foto con el celular a la pantalla, o lo anota, de manera que quede claro cuáles son los 4 ejes temáticos, que si bien es cierto, tienen una correlación, que si bien es cierto, todos están atados a la lógica presentada en el título, el poder de la palabra o la palabra del poder, cada uno en sí mismo podría entenderse como un tema autónomo. Y quiero que quede perfectamente claro, a los efectos que queden las hipótesis también perfectamente claras. El primero de los temas es el Homo sapiens, Homo videns, Homo invia, en términos de pregunta. El segundo de los temas es, ¿la evolución es un proceso natural? Para esa respuesta me voy a valer de un concepto que nos va a ayudar muchísimo y nos vamos a sentar en la idea del semiocapitalismo. Bien adentrados ya en el tema y respondiendo casi al título que da origen a esta ponencia, voy a hablar de poesía y política. Para eso nos vamos a sentar en un concepto muy sólido que es la naturalización de Foucault. Y por último, pensando en que estamos hablando de poetas y entre poetas, vamos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso le he titulado a este 4º módulo Al rescate del lenguaje. Por ahí me parece que hay algún micrófono abierto, cada uno por favor corrobore. Acuérdense que yo ya soy de alguna manera un viejo y tengo esas costumbres de cascarrabia, así que respétenmelas. Bueno, pasamos directamente al primer punto. El primer interrogante que les decía, si ustedes me permiten, puede funcionar como una hipótesis, ¿es posible seguir hablando del Homo sapiens o del Homo videns? ¿Habrá llegado el momento de hablar del Homo invia? ¿Qué es lo que es esto del Homo sapiens? Hagamos un rápido repaso, y digo rápido porque cada uno de nosotros conocemos cuál ha sido el derrotero en el proceso evolutivo del lenguaje. Hay pruebas que dicen que 7000 años antes de Cristo ya existía el lenguaje, pero hay modernos estudios antropológicos que dicen que mucho antes, 60.000 años antes de Cristo, ya existía el lenguaje y es una producción, es una creación, está íntimamente ligado con el Homo sapiens. Fue un salto evolutivo, sin duda, que ayudó a desarrollar capacidades antes no conocidas, pero dice Noam Chomsky, uno de los lingüistas más influyentes de la modernidad, es mucho más que eso. No se puede explicar por los procesos evolutivos convencionales. Es evidente que el lenguaje tiene un rasgo netamente cultural, pero porque en definitiva
es una actitud, es una predisposición a encontrarse con el otro. Pero es mucho más que eso. Es un proceso de construcción y es un proceso de representación de la realidad. Y por supuesto, está acompañado de toda la historia, de toda la experiencia y de todas las representaciones previas, tanto del emisor como del receptor. La poesía, y a esto lo sabemos los poetas, no solo es una representación de la realidad, es una creación de una otra realidad. En este sentido nos dice Octavio Paz, el poeta limpia de errores los libros sagrados y escribe inocencia allí donde se leía pecado, libertad donde estaba escrito autoridad, instante donde se había grabado eternidad. La poesía interviene en la comunicación humana, pero esta comunicación es mucho más que este proceso lineal de transmitir de manera pragmática, que transmitir información que nos ayuda a la vida cotidiana, inclusive nos ayuda a sobrevivir. Es tan complejo el lenguaje que aporta un marco cultural en la creación de códigos, en la interpretación de esos códigos y en la valoración comunicacional en función de un marco cultural. Los poetas, como nadie, sabemos el nivel de dificultad y de complejidad del lenguaje. Mientras otros buscan dólares, nosotros con dolor, a veces buscamos una palabra, tan solo una que satisfaga esa representación que queremos expresar. Y a veces, inclusive, no lo conseguimos. Y cuidado con aquel poeta satisfecho de su poesía, porque esa insatisfacción es seguramente la tinta para el próximo poema. El lenguaje, queridos poetas, se aprende no solamente como sonido, sino como sentido en su representación. Se trata, está bien, de un conjunto de palabras, de gestos, de símbolos, pero no es solo una forma de transmitir, condiciona las formas de pensar y también las formas de actuar. Desde ese punto de vista, nunca es inofensivo o azaroso. Por el contrario, hay un marco contextual que le está dando sentido, que lo interpreta y que lo valora. Decíamos recién que la comunicación humana no solo tiene un propósito de sobrevivencia gregaria, sino tiene un sentido, tiene una finalidad de representar ese pensamiento abstracto, esa significación simbólica. El ser humano piensa y luego se crea y se representa. Y entonces existe. Conocida es la sentencia cogito ergo sum, pienso, luego existo. El hombre es el único ser que tiene conciencia de su existencia. Y en tanto la tiene, es posible su ser. El ser humano es un ser pensante que conoce la realidad, en tanto la experimenta y la conceptualiza. Pero ese conjunto complejo al que le llamamos lenguaje tiene significados y significantes. Ya vamos a explayarnos un poquito en esto, pero quiero que cierren en todo caso esa ventanita o la minimicen y luego la vamos a tocar. En principio decimos que tiene significados y significantes. Los seres humanos
poseemos capacidades distintivas que nos permiten inventar, aprender, utilizar estructuras lingüísticas complejas y tenemos capacidades para crear. Y acá viene una de las primeras afirmaciones fuertes, contundentes y opinables, por cierto, que dice que no hay un mundo dado, sino hay un mundo creado. Los poetas sabemos que los hombres somos capaces de crear. Y esa, en la poesía, digo, hay una construcción suprema del intelecto y del sentimiento. Nos dice al respecto Juan Gelman: cuando un poeta se posa sobre el mundo, lo desplaza. Y Hugo Mujica, en Lo Naciente, libro que recomiendo, dice: el poeta no anhela decir algo y para eso crea. El poeta busca crear, busca que la obra exista, desea darle ser. Tampoco el poema busca decir. Es una vez nacido que su ser dice, que sus palabras revelan su ser. Dejamos a Hugo Mujica, siempre inquietante en su poesía, y vamos a un extraordinario politólogo, tan extraordinario como yo, que en el año 1998 escribió un libro fundante dentro del lenguaje y dentro del impacto del lenguaje. Se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, tiene como subtítulo. Parece que Giovanni Sartori no quiere dejar duda de qué va ese título. La sociedad teledirigida. Lo hace en el medio del auge de la televisión, de la imagen. Y él dice, esta imagen no solo se apodera del tiempo del ciudadano, lo piensa claro en términos políticos, sino también se está apoderando de una forma de valorar, de una forma de pensar. La imagen está determinando lo que es real y lo que no lo es. Todo aquello que es susceptible de ser puesto en la pantalla es lo real. Lo abstracto, todo aquello que no pueda ser puesto en imagen, no es parte de la realidad. Entonces, la representación de la realidad se ha minimizado, se ha estrechado solamente a la imagen y se le quita al hombre esa posibilidad exquisita de la abstracción. En ese sentido, nos dice Sartori, no hace falta pensar, basta con no ser ciegos para entender. Es decir, nos ponemos pasivos frente a esta cajita que hoy es plana y todo lo que nos diga esta imagen es la realidad. Ya no hace falta la reflexión del sujeto, sino hace falta compartir una imagen generada por otro sujeto en otra dirección, en otras latitudes. Posteriormente al fenómeno televisivo, apareció el fenómeno de las redes. ¡Wow! Y ahí quedamos todos enredados. Al principio, junto con Ignacio Ramonet, que conocí personalmente, que tuve la posibilidad de tener algunas conversaciones extraordinarias con él, creíamos y teníamos un optimismo que llegaba directamente al cielo. Las primaveras árabes nos habían mostrado a las redes como la panacea de la democracia. A partir de ese momento, todos los medios que mediaban la información quedaban al costado y éramos nosotros los protagonistas de un nuevo mundo. Nosotros estábamos creando la realidad, la estábamos interpretando. Pronto los medios también se dieron cuenta de esto que estoy contando. Y entonces se abalanzaron sobre las redes como lo hacen los piratas. Abordaron las redes y entonces
toda la información que generaban antes y que la transmitían a través de sus canales y de sus mecanismos, ahora la vuelcan a las redes. Por otro lado, las redes se han transformado en extraordinarios entretenimientos del vacío. Discutimos enfervorizadamente nimiedades, cuando en realidad los temas trascendentes están pasando en otro espacio, en otro sistema decisional. Es tan impresionante la vorágine informática o de la información, que mientras nosotros estamos ordenando, estamos jerarquizando algunos de los puntos sobresalientes del día, de la semana, ya es vieja. La cinta sin fin nos está indicando que ya ese tema quedó atrás, que hay nuevos temas que están devorando a los temas anteriores. Ya hemos descubierto que las redes no son la panacea de la democracia, sino en todo caso el paraíso de las agresiones. Cada uno se siente dueño de la verdad y desde ahí ataca no solo a la idea que el otro sostiene, sino directamente al otro en términos personales. Más descalificante, mejor. Cada uno de nosotros podrá argumentar 5, 6 o 10 puntos más de lo que está sucediendo con las redes, pero cuidado. Las redes pueden transformarse, si es que ya no lo son, en el nuevo opio de los pueblos. Masas idiotizadas terminan entrampadas en las redes. ¿Qué sabe usted de mi vida?, me dijo alguien por ahí en una conversación de estas características. Usted se está atreviendo mucho, caballero. Perdón, yo no estoy hablando en términos de lo que cada uno hace con las redes, no lo sé, no tengo idea. Estoy pensándolo en términos sociológicos y veo más memes que reflexiones. Mientras nosotros quedamos entregados a las redes, alguien está pensando algo, alguien está pensando y decidiendo por nosotros. Martin Heidegger dice, hay un enorme sistema que empieza por nosotros, ahorrándonos la terrible tarea de pensar. Y entonces acá repito la hipótesis original. ¿Es posible seguir hablando del Homo sapiens o del Homo videns? ¿No habrá llegado el momento de hablar del Homo in via? Decíamos que el lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, es una forma de pensar, de imaginar, de crear, de ser y también de existir. El Homo sapiens está indisolublemente ligado al lenguaje. El Homo videns está indisolublemente ligado a la imagen. Pero ¿realmente estamos en alguno de estos dos estadios o hemos mutado? Alguno de los jóvenes, de mis alumnos que tanto me enseñan, me dijo, el Face es de los viejos, nos estamos mudando a Instagram. Ah, bien, ¿por qué? Le digo, porque en Instagram no hay tantas palabras como en Face. Y entonces esto es un mensaje muy fuerte, claro, porque lo comprobé que efectivamente esto era así. Y hasta nuestro propio lenguaje ha sido casi colonizado por los emoticones, las caritas, los GIFs, etcétera, que son muy simpáticos, claro, es decir, no estoy negando su belleza, su simpatía. Estoy diciendo que se está creando una nueva cultura iconográfica. Hay un nuevo modo de socialización. Todos pueden ser muy simpáticos, pero nos están quitando, nos están robando el lenguaje. Podríamos decir que una imagen dice más que 1000 palabras y un emoticón dice más
que 10 poemas. La inteligencia está siendo atropellada. Está siendo reemplazada por emoticones y toda esa diversidad de creaciones digitales. Esto, queridos poetas, más que cultural, parece gutural. No hablo de la cotidianidad y su vértigo, de la necesidad de rápidamente contestar con un dedito en alto, con lo que sea, porque rápidamente tenemos que contestar. Estoy pensando de la posibilidad de pensar profundamente. Me parece que mientras el mundo se va complejizando cada vez más, a veces deliberadamente estamos renunciando a la posibilidad de pensar. Y el pensar es un conflicto. Entonces me pregunto, ¿no será que el Homo videns ha mutado y hoy somos Homo invia? El Homo invia como el hombre de paso, como el hombre de la urgencia. No tenemos tiempo, estamos bombardeados por nuestros trabajos, por la creciente cantidad de ocupaciones en horas que no se estiran. Llegamos a casa desde el trabajo o nos queremos concentrar para empezar y tenemos 100 mensajes de 15 grupos distintos. Aún las familias nos estamos comunicando por redes. Zygmunt Bauman dice, la vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o cibervida. Hace poco lo he comprobado. Frente a la muerte, recibimos un lo lamento por WhatsApp, por supuesto. Frente a una enfermedad, mejorate, o un bracito de fuerza por WhatsApp. Te separaste o te echaron del trabajo, una carita con una lágrima o un bracito de fuerza, vamos. Hasta el sexo lo hacemos por WhatsApp. Ha llegado la hora que nos desnudemos, que nos toquemos de nuevo. Pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de socializar, no disponemos ni de un minuto para reflexionar. Somos hombres de paso. Ahora un meme sintetiza la realidad. Eso es suficiente. Somos hombres con prisa, hombres sin pausa, hombres que pasan. Me estoy pensando, me estoy incluyendo, claro. Los otros días, conversando con una poeta que está hoy acá presente, me decía, nos hemos olvidado de la voz de las personas. Y me puse a pensar cuántas voces recordaba. Y después que habíamos cortado, le tuve que dar la razón. No se la quería dar, porque además soy discutidor, pero se la tuve que dar. Ha llegado el momento donde necesito abrazarte, tengo que secarte una lágrima, arrancarte una risa, amarte desnudo, tu piel con mi piel. Nosotros, claro, estamos aquí reflexionando, pero podríamos preguntarnos, ¿dónde está en este momento el resto del mundo? Y entonces ahí podemos tener una idea de lo que estoy diciendo. Vamos a plantear la segunda de las hipótesis. Este proceso de mutación del lenguaje y por consiguiente de la cultura y del hombre es natural. Repito, este proceso de mutación del lenguaje y por consiguiente de la cultura y del hombre es natural. Las palabras, habíamos dicho muy rápidamente, no son inocentes, no son al acaso.
Aún las que parecen banales tienen una carga de superficialidad buscada, digo, de una hondura no deseada. Los sistemas ideológicos que le dan sentido y valor a las palabras siempre son culturales. Están determinadamente estructurados desde la palabra como un sistema legitimante. Michel Foucault dice que el capitalismo, no como un sistema de producción, sino como un sistema cultural, es cosificante del hombre y solo necesita de él un cuerpo apto para producir y presto a consumir. Producir y consumir son los requerimientos del sistema. El hombre es un engranaje más del sistema de producción y consumo. El sistema entonces no necesita de un Homo sapiens, no necesita de un hombre crítico, necesita hombres sin lenguaje. Ahora, en la posverdad, el peso del lenguaje no está dado por el valor de la verdad. Es decir, no importa lo que la cosa es, basta con imponer su carga simbólica. Más que el significado, nos preocupamos, o el sistema se preocupa por el significante, es decir, por la representación mental o sentimental que ese término, que ese conjunto de términos imponen sobre el sujeto. Doy un ejemplo simple que los poetas conocemos. Madre, mamá o progenitora literalmente tienen el mismo significado. Sin embargo, el significante, es decir, la carga afectiva, la carga que impone cada una de esas palabras, no es lo mismo. ¿Y esto qué tiene que ver, esta simple palabra, con todo el sistema al que estoy haciendo referencia? Lo estoy usando solamente como una palanca para ahora sí entrar en un ejemplo concreto. Durante el anterior periodo de gobierno hubo un aumento extraordinario del 3000% en las tarifas. Esta brutal transferencia de los sectores asalariados a los poseedores de los medios energéticos podría haber significado, no sé si una revolución, pero al menos una revuelta. Todo fue envuelto con una palabra mágica, una sola palabra mágica: sinceramiento. No podíamos seguir con las tarifas anteriores, necesitábamos un sinceramiento. Ese es el valor del lenguaje, todo un proceso de transferencia extraordinario que hace más rico a los ricos y que hace más pobre a los pobres, lo legitimamos, lo justificamos con una sola palabra: sinceramiento. Y en la posverdad, no importa si esto es verdad o no, importa repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que se haga verdad. Tampoco importa la metodología o las herramientas que vamos a usar para que esto sea verdad. Las fake news, los trolls, los programas informáticos que simplifican toda esta tarea son válidos a la hora de imponer una verdad. Por cierto, que los medios de comunicación son los vehículos imprescindibles, los partícipes necesarios, dirían los abogados. Gramsci dice que los medios son la forma más efectiva de colonización y de establecer hegemonía. Hegemonía como una imposición de la palabra, como una imposición universal de la palabra. Lo que piensa un sector se universaliza, se hace común para todos, se hace sentido común. Entonces ahora sí explicamos desde el semiocapitalismo que se ha construido, ahora entro al semiocapitalismo y digo
que se ha construido un nuevo lenguaje. No es verdad que el capitalismo sea solamente una forma de producción. Es también una forma de concebir la política, el Estado, la vida, la palabra, etc. ¿Por qué se supone que en una democracia donde todos tenemos un voto, donde todos somos iguales, votaríamos como dominados en favor del dominante, cuando ese sistema está generando pobreza y desigualdad? Sería imposible. Entonces hay que crear un sistema legitimante. El lenguaje es comercializado para los fines de la dominación. No hay dominación sin lenguaje. El capitalismo lo sabe, el capitalismo lo usa, el capitalismo crea. Los poetas, ¿lo sabemos? ¿Nuestras poesías reflejan esto? El capitalismo no refleja ni reclama un sujeto crítico. El capitalismo busca, pretende y procura un sujeto sujetado. Un sujeto que asuma una nueva referencialidad. Las empresas tienen que ganar en el mercado. Por ejemplo, es una verdad absoluta, una lógica tan cierta como la Santísima Trinidad, imposible de ser discutida. El sistema necesita un homo in via. Entonces hay una colonización del sujeto. Hay un sujeto que ha atrapado a ese hombre. Ya no es necesario tanto un sistema que impone su voluntad, un sistema de poder que impone su voluntad. Si el lenguaje ha sido introducido, ha sido internalizado en el sujeto, se va a lograr una sociedad disciplinaria, es decir, una sociedad que se disciplina a sí misma, nos dice Foucault. Un sujeto sujetado por sí mismo. Porque ese nuevo lenguaje nos está aturdiendo, nos abruma, nos bloquea. Slavoj Žižek dice que el capitalismo se presenta como aideológico y entrampa al individuo en sus redes de producción y consumo. Jorge Alemán dice que el neoliberalismo es una nueva racionalidad dominante. Se ha adueñado del entramado de valores. Entonces el lenguaje ahora es imprescindible para crear una nueva subjetividad. Una nueva subjetividad que le otorga valor y sentido a cada palabra y, por cierto, al entramado de palabras. Recién lo decía, la empresa en el mercado tiene que ganar. Si el trabajador quiere comer los 30 días, bueno, ese es otro problema. Ese será un problema del trabajador que no hizo el suficiente mérito como para comer los 30 días. Eso lo tendrá que resolver el trabajador o eventualmente el Estado tiene que hacer algo para que ese trabajador coma los 30 días, eventualmente, ¿no? No siempre. Pero lo que sí está claro, lo que no se puede discutir porque es una verdad absoluta, es que las empresas en el mercado deben ganar. Hay una cantidad impresionante de palabras para ver cómo el lenguaje ha sido deformado y usado maniqueamente en función de los intereses de un sistema ideológico dominante. Voy a dar solamente algunos ejemplos, seguramente ustedes tendrán muchos más. Cuando decimos desocupado, ¿a qué nos referimos? Y depende. Si el tipo es un pobre, está claro a qué nos referimos. Es un vago. Si el tipo es rico y está tirado en una playa del Caribe, es un vivo, que no trabaja pero puede estar en la playa del Caribe. Y si el otro está en la villa, es porque es un tonto o un vago. Entonces depende. Si yo digo subsidio, ¿qué me estoy imaginando? De nuevo depende. Si estoy hablando del subsidio a un pobre,
rápidamente estoy pensando en un planero, en un choripanero, en un ser casi despreciable. Si ese subsidio es grande, muy grande y está destinado a un empresario de la patria contratista, bueno, esto es una buena acción que está realizando el Estado para engrandecer la patria. Es patriótico que el Estado ayude a un empresario que muchas veces está entrecomillado, claro, lo de empresario. A veces cuando alguien no tiene ocupación definida se le dice empresario. ¿Qué es la felicidad? Pensémoslo. En principio decimos que el Estado o que el sistema, perdón, no concibe que la poesía puede ser la felicidad, ni que la lectura pueda ser la felicidad, ni que la reflexión pueda ser la felicidad. En todo caso, nos muestran una felicidad muy relacionada con el hedonismo. Si son chicos, está claro que tiene que ser Disney. Si son un poco jóvenes, un poco más grandes, Caribe o el Dubái, que es el nuevo Disney para los adultos. Todo, hay una cantidad impresionante de términos que van configurando una estructura ideológica. ¿Qué es lo que es un alcohólico? Bueno, depende. Si es pobre es un borrachín. Si es rico es un alegre, es un beodo. Con la droga pasa otro tanto. Si es pobre es un violento y peligroso. Si es rico está pasando por un mal momento. ¿Qué es lo que es el populismo? ¿Qué es lo que es el elitismo? Todas son palabras que han sido reconceptualizadas en función de una estrategia discursiva. Y cuidado, no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de lo que está sucediendo a nivel global. No tenemos una inventiva propia, esto se está desarrollando a nivel macro, a nivel muy, muy global. En esta pandemia, en la oscuridad más espantosa, el capitalismo ha mostrado su lado más perverso, pero la poesía también puede haber mostrado su lado más luminoso. No necesitamos los objetos del deseo que sistemáticamente nos inoculan a través del sistema o del andamiaje propagandístico. Pero sí está claro que necesitamos de la palabra como oxígeno para vivir. La palabra hominiza, la palabra nos hace humanos. El poder de la palabra, su magia, nos hace seres pensantes y sintientes. El neoliberalismo todo el tiempo está construyendo sentido. No importan los términos en términos objetivos. Lo que importa es lo que creemos que es. Me parece que muchos de nosotros tenemos claro esto y yo lo único que estoy haciendo es recordando algunas cosas, pero pregunto, la poesía, la que leemos en los encuentros, la que escribimos nosotros, ¿da cuenta de esta hipocresía? ¿O la poesía se trata solamente de engarzar palabras con destreza y con belleza? Perdón por la rima. Entonces vuelvo a pensar en la hipótesis planteada y digo, este proceso de mutación del lenguaje y por consiguiente de la cultura, ¿es natural? Voy ahora con la hipótesis 3. El poder de la palabra o la palabra del poder. El poder de la palabra o la palabra del poder.
Vuelvo entonces y digo, voy a empezar por la segunda parte de la ecuación, la palabra del poder. Cuando quiero explicarle a mis alumnos el concepto de naturalización de Foucault, les digo, si quieren saber qué es naturalizar algo, le tendríamos que preguntar a un pez qué es el agua. El mercado es nuestra agua. No lo vemos ni lo sentimos porque está en nuestra atmósfera. Es parte de nuestra vida. Entonces la verdad se establece desde el poder, a través de un complejo mecanismo de leyes, de normas, de lógicas políticas, de discursos, de verdades y mentiras. Doy un ejemplo de esto que estoy diciendo. La esclavitud en la antigua Grecia fue legal, ergo era buena. El no voto femenino era legal, es decir, la proscripción de la mujer era legal, era bueno. Está claro que las mujeres no estaban capacitadas para poder votar. Entonces, el lenguaje está determinando lo que es justo y lo que es injusto, lo bueno y lo malo. Dice Foucault, hasta lo anormal es necesario para el lenguaje, porque desde lo anormal, desde lo patológico, se establece lo que es normal. Entonces, en la medida que el sistema logra imponer esa lógica del Dios mercado, pues ha ganado la batalla de la lógica. Ya no es necesario discutir punto por punto. El capitalismo se ha apoderado de los espacios de reflexión y con los discursos ha impuesto lo que es normal y lo que es anormal. Es normal que una empresa en el mercado tenga que ganar. La batalla de la dominación siempre es la batalla del lenguaje. El vencedor es vencedor porque ha logrado imponer el lenguaje. El que impone el diccionario es el dueño del poder. La palabra es poder. El poder neoliberal hace con los dominados lo mismo que el lobo hace con sus ovejas. Les hace creer que el peligro es el lobo. En los 70 nos decían que era el comunismo, hoy nos hablan de Venezuela y Cuba. Funciona el paradigma igual. Y quien termina esquilando y comiendo a las ovejas es el pastor. Pero ahí está la creación de sentido. Esta es la trampa de la nueva subjetividad. El pastor, el neoliberalismo, se presenta como el inocente y el lobo, que es el comunismo, se transforma como el demonio del que hay que escapar. El miedo al lobo genera sumisión al pastor. Queridos poetas, dejemos la simplificación infantil de creer que el poder es solamente el poder político. Cuando estoy hablando de poder, estoy hablando del establishment, estoy hablando de los mercaderes de la política, pero también estoy hablando de los mercaderes del neoliberalismo, de los mercaderes de la palabra. Si quieren saber lo que es un sistema global, piensen o estudien o repasen lo que es la globalización, lo que son las transnacionales y todo el poder y la capacidad política de arrinconar a los estados-nación. El poder se articula con y desde la palabra, con un discurso estructurado y estructurante. El sistema coloniza las conciencias para lograr lo que decía recién, el autocontrol del sujeto. El estadio más elevado del capitalismo no es ese capitalismo casi fascista que está indicando, ordenando lo que el sujeto debe hacer. Es el sujeto sujetado por sí mismo, corrido por el miedo al lobo, el que está abrazando al pastor, que más tarde o más temprano se lo va a terminar comiendo. El hombre, en este esquema, es excluido de los espacios decisionales.
la propia democracia y la soberanía popular terminan siendo una ficción. Ahora bien, creo que a eso lo sabemos los poetas. Yo creo que todos los poetas que estamos aquí lo sabemos. Ahora nuestra poesía seguirá hablando de pupos, pétalos y pezones. ¿O por fin entenderemos que la poesía es una trinchera? ¿Qué es lo que vamos a hacer como poetas? Esto es lo que nos tendríamos que preguntar. A veces tengo la sensación, y acá pienso en el poder de la palabra, que los poetas hemos dejado las riendas del discurso en manos del poder. Y vamos en la parte de atrás de la carreta, cómodos entre las flores. Cuidado que esa carreta puede ser un cortejo fúnebre y las flores pueden ser las coronas. Estemos atentos. No quisiera que asistamos a nuestro propio entierro. No voy a hablar de las funciones de la poesía, tema que será de otra ponencia. Sí digo que la poesía necesariamente tiene que iluminar las sombras oscuras del poder. Ahora, la poesía debe estar a favor del poder, contra el poder, o debe ser a poder. Cuidado con lo que respondamos. Todas las posibles respuestas conllevan peligros. Si yo digo a favor del poder, es posible que me transforme en un intelectual orgánico, en el mejor de los casos, si me da el Piné, y si no, en un simple alcahuete que escribe panfletos que en definitiva destruye la poesía. Si quiero escribir en contra del poder, tengo que pensar de qué poder, del que construye, del que genera justicia o de todo el poder. Hay poetas que largan un escupitajo con forma de verso al gobernante y creen que están haciendo poesía revolucionaria. Pero me parece que la mayoría de los poetas se siente cómodo con el a poder. He escuchado a muchos poetas decir: mi poesía es inmaculada, no tiene nada que ver con el barro de la política. ¡Wow! A veces me callo porque tengo miedo que mi respuesta no sea la adecuada. Pero digo de qué estamos hablando. Y quiero que quede clara mi posición. No digo, no creo, no siento que la palabra poética debe ser necesariamente política o social. Sería cercenar, encorsetar y por fin matar la poesía. Rechazo la política militante, decía la gran Andrueto hace poco. Lo suscribo. Rechazo la poesía militante. Desembarazado ya de esta idea canibalesca de la poesía, vale preguntarnos ¿qué es poesía? Alejandra Pizarnik dice: la poesía es el lugar donde todo es posible. Y yo creo que debe también ser un juego de misterio y de alumbramiento. Cuando digo alumbramiento me refiero en el dolor del dar a luz y también en dar luz. Dice Mahmoud Darwish: yo creo que la religión y la poesía nacieron de la misma fuente, pero la poesía no es monoteísta. Cada vez que en algún taller alguien me pregunta ¿qué es poesía?, empiezo a titubear. No encuentro la definición que por fin lo satisfaga o me satisfaga. Porque me acuerdo de Julio Cortázar cuando dice: la poesía es eso que queda afuera justo cuando terminamos de definir qué es poesía. Incapaz, entonces, de contestar esta grave y acuciante pregunta, sigo y digo: no culpemos
de los males de la poesía a los políticos. No creo que los políticos sean nuestros enemigos. La política es un arte, es una técnica y es una ciencia. Y el político no es ni un artista, ni un técnico, ni un científico. Vaya defensa que estoy haciendo de los políticos, pero no creo que lleguen a eso. Creo que es apenas un practicón con más tendencia a que se le peguen los billetes y a que le resbalen las metáforas. Pero cuidado, también es posible, no culpo, simplemente digo que es posible, que el poeta no tenga una poesía suficientemente incisiva como para que pegue abajo de la línea de flotación del político. Muchas veces el poeta se jacta de su propia poesía encriptada. Lo hemos hablado con Quinto Elemento. Parece que en algún punto decimos, mientras menos nos entiendan, mejor. Estamos orgullosos de hacer una política elitista. Y qué bueno que sería que un día podamos hablar de la poesía de los pueblos, de la poesía de las masas, de la poesía perturbadora en un sentido inverso al que lo consideraba Platón. No creo que la política sea el ogro de la poesía. Creo que es más grave. Creo que el neoliberalismo, que incluye y hasta somete a la política, combate a la poesía. Hay un sistema global que tiende a despojarnos del lenguaje. Nos quiere como homo invía, como hombres sin lenguaje, como hombres sin pensamiento, como hombre entre las flores, como hombres mansos, como hombres dominables. Mientras matan a miles por día, mientras miles mueren por hora, el poeta habla de su dolor en el pupo. Si la poesía no es perturbadora, a lo sumo será un cuadro abstracto. Adornará, más sobre todo si sus tonos van con el decorado, pero no cambiará la realidad. El arte debe inquietar, debe ser un remanso para los angustiados y un huracán para los haraganes. El poeta es un ser ideológico cargado de ideas y valores. El poeta que canta de sí mismo en el mejor de los casos será un poeta narciso. Puede haber múltiples miradas, miles de escuelas, muchísimas formas o infinitas formas expresivas. Lo que no puede haber es una poesía pupista y desiologizada. Parafraseando a Lacan, como dijo los otros días María Inés en su excelente ponencia, yo diría que renuncie el poeta que no puede dar cuenta de su época. Si el semiocapitalismo es solo una herramienta para imponer al capitalismo, la poesía tiene que ser un badajo en la campana de las conciencias. En términos gramscianos, tiene que ser contrahegemonía. Es cierto que hay ambientes epocales que favorecen a la poesía y otros que la descalifican y tienden a matarla. Entonces defendamos a la poesía identificando primero cuál es el sistema que la quiere oprimir y dominar. No revolviemos piñas como los locos, pero rechacemos a la poesía que adorne. Quiero una poesía que estropee, que perturbe y en lo posible que rompa el sistema. Ánimo que quedan 14 placas. No, mentira, esta es la última. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos los poetas? ¿Hay un deber ser de la poesía? ¿Hay una misión de la poesía?
¿Se está viendo ahora mi cara, mi imagen? Miriam, ¿se está viendo y se está escuchando bien? Bueno, como no me dicen nada, supongo Sí, que sí. Álvaro, se te ve y se te escucha perfecto. Bien, bien, bien. Entonces Muy seguimos. bien. Entonces seguimos con esta cuarta y última hipótesis. ¿Qué hacemos los poetas? ¿Qué haremos los poetas? Hay un deber ser de la poesía. Hay una misión de la poesía. ¿Seguiremos escribiendo poesía de nuestro ombligo? ¿Seguiremos culpando a la política de lo que nos pasa? Algunos poetas creen que la poesía tiene la misión de hacer ver al mundo su dolor, que es para que el mundo entienda su dolor. Y yo creo que la poesía es un hecho social más trascendente, no tan narcisista ni tan dermatológico. Los poemas no son para hacer catarsis. El diario íntimo lo llevo aparte, dice Irene Gruz. Resignificar el lenguaje, reconceptualizar, no es volver al lenguaje arcaico, ni es entregárselo a las academias, como nos dice la gran María Teresa Andrueto. Hay que rescatar los debates entre Sarmiento y Andrés Bello cuando le decía, el lenguaje es la voz viva y es de los hablantes. Lo que hoy tenemos que hacer es pensar que el lenguaje no puede ser un arma, una herramienta de dominación del colonialismo neoliberal. Tenemos que darle un nuevo sentido a la palabra, un sentido que no sea el sentido de mercado. Necesitamos que el poeta salga a debatir, digo a combatir. Y hay 1000 formas de hacerlo. La poesía del combate, la poesía que quiere rescatar este lenguaje, no necesariamente tiene que ser esa poesía explícita que hacemos algunos. En el libro Quehaceres, que recién nombraba, de Juanis Rojas, cuando nos habla que un acto simple como tomar el té o hundir los dedos en la tierra es un acto sublime, le estamos diciendo al capitalismo y a su mercado, no me jodas, esta es la vida. En el vespertinario de Sergio Soler, cuando habla de esas tardes antojadizas, dice, déjame con mis nostalgias y con las nostalgias del mundo, le está diciendo, no me jodas, no me jodas. La poesía está en la centralidad de la creación artística, en el rescate de la búsqueda y en esta nueva resignificación. Yo le pido a los poetas casi desesperadamente que no le regalemos las riendas del discurso al neocapitalismo, al neoliberalismo, que lo entiende mejor que nosotros, porque no solo lo ha entendido desde su inteligencia, sino que además nos lo oculta y además lo ejerce, mientras nosotros seguimos hablando del pupo y seguimos hablando de los políticos. Darwish, en una entrevista, dice, ¿puede un pueblo ser fuerte sin tener su propia poesía? Me dio vuelta la cabeza, por supuesto, Darwish, y me dejó pensando en la palabra como trinchera, no para resguardarse, sino para pertrecharse y para salir de nuevo a forzar los límites y salir a disputar el lenguaje y su fuerza transformadora. Creo que con la palabra podemos ser un pueblo fuerte. Cuando digo pueblo me estoy refiriendo a los pueblos del mundo, no necesariamente lo estoy pensando en términos geográficos. Digo los pueblos oprimidos o los pueblos conscientes del mundo. Por eso digo que la poesía social debe ser escrita con pólvora. Tiene que encender las conciencias anestesiadas, tiene que incendiar el orden malparido. Desde los profetas,
La poesía es anuncio y denuncia, nos dice Ernesto Cardenal. Cuando decimos poesía, decimos contexto, decimos entorno, decimos el sujeto hablante y el sujeto que escucha, que al final es el que le está dando vida y sentido a estos garabatos que nosotros hacemos creyendo a veces que son poesía. Queridos poetas, tenemos que ir al rescate del diccionario, como si fuera el santo grial, no en un sentido de fanatismo irracional, sino en el sentido de entender que el lenguaje es la pieza más sagrada que tenemos los seres humanos. Por el lenguaje, con el lenguaje y desde el lenguaje somos Homo sapiens. Somos seres hablantes, el lenguaje nos omniza, nos sana, nos salva. Para ir cerrando esta conversación, llamo y convoco a dos grandes maestros. Juan Gelman nos dice, se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice, ni con miles de versos harás la revolución, dice, y más. Esos versos no han de servirles para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no tendrá cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia no mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. No, ya terminé. En estos versos, Mira, le falta poco ya. Juan Gelman, sí, tranquilo, no muera nadie que ya terminamos. En estos versos Juan Gelman nos muestra en carne viva una desilusión inquietante sobre la eficacia de la poesía. Es claro, no sé no siquiera conseguirá tabaco con ellos, pero en su más profunda desilusión esconde también el optimismo, porque el último verso, el del remate, acaso el que sostiene todo el poema, dice con elocuencia, se sienta a la mesa y escribe. Mahmoud Darwish, el poeta árabe más reconocido y un contemporáneo de Gelman y de muchos de nosotros, en un famoso reportaje dijo: antes creía que la poesía cambiaría el mundo, ahora solo creo que la poesía cambiará a la poesía. Sin duda que Darwish escribió la poesía más conmovedora y más impresionante del genocidio palestino, y él y nosotros nos preguntamos cuántas bombas menos se tiraron por los versos de Darwish. Pero el mismo Darwish escribe una poesía inquietante que se llama Mi madre. Voy a leer solamente una estrofa que dice: añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día a día la infancia crece en mí y deseo vivir, porque si muero sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Hay un poeta que, aún dudando de la eficiencia de su poesía, no está dispuesto a morir. Notemos que si estos dos genios dudan, nosotros también tenemos derecho a dudar. Pero ¿cuál sería el mensaje? Gelman es claro. Con estos versos no harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. El otro grande nos dice: si muero, sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Hay un mandato interno del poeta que lo lleva angustiosa pero compulsivamente a combatir el orden, a escribir, a compartir
esa poesía de angustia, de dolor y de alegría en algún punto también. El pesimismo duda y la realidad le reafirma esa duda. Pero parece que en el poeta anida una serpiente de dos cabezas, porque también, aunque no lo diga, el solo hecho de escribir está indicando que hay una esperanza. Hay un impulso a seguir escribiendo, a combatir, a rescatar y a resignificar la lucha con y desde la palabra. Poetas, por las lágrimas de nuestra madre, la de nuestros hijos y de la humanidad entera, dejemos nuestras propias lágrimas y sentémonos a escribir. Gracias. Maravillosa ponencia, muchísimas gracias, Álvaro. Hay muchos mensajes y comentarios sobre tu disertación. Empiezo por los últimos, el de Juani Rojas y el de Fabricio Gallardo. Te leo el de Fabricio Gallardo que dice: me siento en un ring con el árbitro contando hasta 10, hermosa y necesaria ponencia. Juani Rojas también te agradece por esta ponencia. Y entre algunos comentarios, por si querés hacer una devolución al respecto, no sé cómo estamos de tiempo, quiero decir algunos y que me disculpen si no sigo el orden, pero voy a tratar de referirme a todos. Irma de Ángel dice: ¿se podría pensar entonces que en el semiocapitalismo se ve el lenguaje como el aniquilamiento del lenguaje dentro de la muerte del autor, en el de subjetividad que rompe la unidad constitutiva del sujeto que escribe? No sé si... Yo creo que el semiocapitalismo es más inteligente, creo que no ha matado, creo que ha minimizado, creo que ha invisibilizado a expresiones como la poesía, pero creo que ha sido lo suficientemente hábil como para no matarlo en términos reales, aunque claro, en algunas situaciones límites, como en la Palestina invadida por Israel, sí, directamente algunos poetas se los ha matado. Pero más allá de esas situaciones muy puntuales, creo que el semiocapitalismo es la resignificación, creo que no es la muerte de la palabra, creo que le han dado un giro interesado, por cierto, pero creo que han sido lo suficientemente hábiles como para que ese giro casi ni se note, como para que pase desapercibido, como para que por fin sea internalizado por los habitantes, por los ciudadanos, sin que ni siquiera lo perciban. Es decir, termina siendo casi imperceptible esos giros o esos mecanismos de dominación, pero los miremos y los observemos porque no por invisibles no existen, caeríamos en el homo videns, ¿no? Bien, Ernestina Elorriaga dice: la palabra es poder y da poder, por eso es corrosiva. Aldo Novelli: el lenguaje oficial, el lenguaje del sistema es fascista, porque condiciona y obliga a una interpretación totalitaria y totalizante. Alejandra Díaz nos dice: el poema quiere ir hacia un otro, necesita un interlocutor, decía Paul Celan y Levinas. Ser atento es reconocer el señorío del otro. No sé si querés decir algo sobre eso o continúo y después referís. Continúo, avanzo. María Inés Bertúa comenta: mientras el mercado propone infinidad de objetos de consumo para pocos
y nos ilusiona con que esos objetos nos harán ser, ¿cuál es el modo en que la poesía deconstruye esa ilusión? Perdón, no escuché la última parte. ¿En qué? ¿Cuál es el modo en que la poesía deconstruye esa ilusión, la ilusión del mercado? Ahí yo creo que el objeto de consumo siempre está funcionando como la zanahoria. Es decir, es un objeto puesto adelante nuestro para generarnos la ilusión que con más trabajo, que con más esfuerzo, lo vamos a lograr. Y es así que hay estudios inclusive que dicen que en los últimos 10 o 15 años hemos perdido 2 horas de sueño, que hemos perdido otras tantas horas con la familia o con el ocio creativo. Es decir, paulatinamente nos transformamos en Homo faber, nos transformamos en maquinarias, en instrumentos de esa gran maquinaria global de la producción. Y no vamos a terminar de alcanzar nunca la zanahoria. Hoy justamente lo hablábamos en la mesa, cuando adquirimos el último teléfono, justo en el instante que lo estamos retirando, salimos y en la puerta de la agencia ya está anunciando el otro. Es decir, antes de desenvolver el paquete, ya estamos apurados por pensar en el que viene. Reitero, yo no creo que a esto lo tenemos que pensar en términos individuales, porque yo creo que justamente en este momento nos encontramos con un auditorium reflexivo, pensante, lleno de poetas. Lo estoy pensando siempre en términos macro, en términos sociológicos, en términos del poder. Entonces, cuando nosotros nos pensamos, en realidad tendríamos que pensar globalmente, y desde ese punto de vista digo que somos parte, todos presos de este Dios mercado que nos pone la zanahoria adelante para quitarnos nuestra capacidad de reflexión, de ocio creativo y demás, y funcionemos en los términos que decía Foucault, ¿no? En los términos de producción y consumo. Bien. Algunos otros comentarios que hemos recibido, no sé si podré leerlos a todos porque son innumerables y hay muchísimas felicitaciones y agradecimiento por tu charla, Álvaro. Los que hablan mal de mí no los leas, pero el resto sí lo podés leer. Ernestina Elorriaga dice, no inventamos nada, solo reproducimos el mensaje global, atrapados en el sentido del neoliberalismo. Natacha Meli, nuestra Natacha, dice, ya Orwell decía que la dominación de masas se lograba empobreciendo el lenguaje y utilizar el lenguaje para desinformar y crear falsas verdades. Ernestina Elorriaga nos dice de nuevo, la mutación del lenguaje no es natural, el sistema es sistema de la naturaleza. María Silvia Pacheta nos dice, hablando de significantes, ¿qué tal si reemplazamos hombre por humanes? Porque yo no soy hombre. Bueno, Aldo Novelli nos dice que la palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. En el discurso político, en la oratoria pseudo-religiosa, en el texto periodístico sensacionalista, la palabra dice lo que dice, y además más. Y en ese plus, previamente estudiado e intencionalmente dirigido, se juegan nuestras acciones futuras, se condiciona nuestro libre albedrío, y da algunos ejemplos. No sé si querés responder algunos, si siguen los mensajes, siguen los agradecimientos. Fabiana del Valle dice, gracias grupo, Álvaro, preciosa tu ponencia, me siento en una suerte de misa celebrando la palabra y refrescando el compromiso con la poesía. Ada Zapata también agradece y felicita
tu charla, tu disertación. Y tenemos así innumerables agradecimientos, comentarios. Juani Rojas también habla de una preciosa ponencia. Bueno, Juani además agregó qué significaba el pupo, a alguien que lo preguntó por ahí, entonces aclaró lo que era el pupo. O sea, léase ombligo. Hablando de regionalismos y de que el lenguaje es de los hablantes, nosotros prácticamente no sabemos, o por lo menos nuestros chicos, no saben lo que es el ombligo. Acá nadie, pues lo único que conocemos de ombligo es la naranja. Fuera de eso no existe la palabra ombligo. Para nosotros es el pupo. Y ahí nos entendemos. Esto hace los microlenguajes. Los microlenguajes. De cada región. Digo que veo por ahí demasiada poesía pupista, a veces cuando voy a los encuentros y el poeta empieza a veces a hablarse a sí mismo, porque yo, que soy el más doliente de los dolientes sobre esta tierra, bueno, ya me pone en una actitud casi defensiva. Digo, no habrá nadie más en este mundo que sufra más que un poeta. Los poetas no somos semidioses, somos a lo sumo personas sensibles que tenemos alguna habilidad o alguna destreza para expresarnos con la palabra. No somos los que más sentimos ni a los que más nos duelen las cosas. Somos, a lo sumo, en el mejor de los casos, los que podemos expresar, los que podemos poner en palabras ese dolor. Pero no somos seres superiores que sentimos lo que todos los otros seres sobre esta tierra no sienten. Esa es una actitud bastante narcisista que nos caracteriza. Cuando critico a los poetas me critico, claro, no estoy siempre poniéndome afuera, al contrario, soy un poeta que tengo las mismas bondades y los mismos defectos que cualquiera. Yo lo que quería hacer con esta ponencia, y espero que eso sea el sentido, es que cada uno, luego que apaguemos todos los aparatos estos electrónicos que nos están comunicando, podamos reflexionar un poquito y cuando vamos a sentar la pluma sobre el papel, aparezca mi voz áspera diciendo de qué vas a escribir, casi como una musa maldita que nos impide escribir de nuestro pupo o de nuestro ombligo. No quisiera que esto sea una charla de tipo académica sin ninguna incidencia o sin ningún impacto en lo que luego va a venir. Quisiera que, o al contrario, digamos, quisiera que diga, sí, yo creo que hay que escribir de mí porque tal cosa, y escriban de mí, bueno, está bien, pero en cualquier caso, que me tengan en cuenta. Eso es lo que quisiera, que tengan en cuenta esto, porque es una mirada, esto es una mirada, es una posibilidad. Entonces, cuando a uno le presentan una posibilidad, tiene que decir como alternativa, bueno, la tomo, la dejo. Si la tomo, ¿cómo la tomo? Y si la dejo, ¿por qué la dejo? Pero en cualquier caso tendría que ser un elemento, un ícono de reflexión. Esa es la idea. Y eso creo que es lo que hacemos con Quinto Elemento. No queremos imponer nada. Yo no quiero cerrar ninguna de las hipótesis que he planteado. Quinto Elemento no quiere cerrar nada, no quiere imponer nada. Obviamente, somos seres ideologizados, somos seres con una posición, pero no queremos que todo el mundo lo comparta. Simplemente queremos comunicar, queremos decir, queremos iluminar. Iluminar no en un sentido soberbio, sino en un sentido humilde, en un sentido de ayudar a pensar en esos espacios oscuros que todos tenemos. Es simplemente eso. Bueno, Irma de Ángel dice que gracias, mi apreciado Álvaro, por este aporte de conocimiento. Un abrazo desde mi bella ciudad que te espera con los brazos abiertos.
Felipa Castro dice que... Yo no sé qué voy a hacer con mi nacionalidad, digamos. Tengo 3 nacionalidades y ya no sé con qué pasaporte voy a salir, porque tengo la nacionalidad argentina, por supuesto, claro, lo soy. Tengo la mexicana porque ahí me han adoptado y tengo la palestina que también la he asumido desde el sentimiento. Y ayer justamente conversando el señor embajador me dijo que no había ningún problema en dármela. Así que bueno, no sé al final qué es lo que voy a hacer, pero bueno, México es uno. Muy bien. Y bueno, Felipa Castro dice que gracias Álvaro, tus palabras me ayudan a reflexionar acerca de lo que estoy haciendo cuando hago poesía. Y sigue, la intención es sensibilizar a los lectores sobre la realidad que queremos mostrar. Gracias. Y podría seguir, Álvaro, hay muchísimos mensajes. Quiero que sepan que todos los mensajes van a ser leídos, y no se pueden leer en este momento, van a ser leídos y reenviados a Álvaro con posterioridad, y pueden ponerse en contacto con él vía mail o a través del mail del colectivo Quinto Elemento. No sé si, Álvaro, querés decir alguna palabra más, querés... Sí, como para ir cerrando, me decís, sí. ¿Ya? Bueno. Como quiera. Efectivamente, digamos, las vías de comunicación conmigo pueden ser el Face, bueno, Álvaro Poe Olmedo, puede ser a través del email, que eso quedó un poco para los viejos, pero lo seguimos manteniendo y me parece una buena costumbre. Es fácil, es Álvaro con B corta 22 Olmedo @gmail.com, Álvaro 22 Olmedo @gmail.com, o a través del WhatsApp, por donde quieran, digamos. Telepáticamente todavía no tengo capacidad para responder, así que bueno, eso por ahora está suspendido. O como vos decías también, por la página de Quinto Elemento. En cuanto a mí, lo único que tengo que agradecer es a Quinto Elemento porque este espacio me parece que es una extraordinaria posibilidad colectiva de encuentro. Me alegró mucho ver personas que hacía tiempo que no veía, justamente en los minutos iniciales. Seguramente nos va a encontrar en algunos encuentros presenciales donde podamos tocarnos, abrazarnos y, bueno, compartir la palabra y las miradas. Cuando digo la mirada es desde lo más literal hasta lo más filosófico o metafísico. En lo demás, solamente agradecerte, Miriam, por la calidez de tu recepción y agradecer de nuevo a Quinto Elemento y a todo este aporte que está haciendo a la cultura. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Álvaro, por tan maravillosa ponencia, por contestar además y poder escuchar todas las voces que se han manifestado y aquellas que no hemos podido leer, porque son innumerables los mensajes, que puedas seguir leyéndolo y por vía privada, y cualquier otra inquietud que tengan, asimismo en el mail, como vos dijiste, del colectivo Quinto Elemento. Gracias a vos, gracias a todas y todos por estar acá y por participar de este encuentro virtual. Quería comentarles que Quinto Elemento está difundiendo el primer certamen nacional de poesía, Quinto Elemento, cuya inscripción comenzó el 15 de marzo y finaliza el 14 de mayo a las 12 de la noche, a medianoche, y están todos invitados a participar. Las bases de este certamen nacional de poesía se están difundiendo por nuestra página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Y cualquier inquietud o duda sobre la misma nos pueden preguntar al mail que se publicita en estos encuentros virtuales. Así
Asimismo, me han manifestado que hay personas que han participado de este encuentro que no está bien expuesto el nombre y el apellido, así que si aparece el celular o aparece alguna sigla o alguna abreviatura, por favor infórmennos después por chat, vía chat o mail, quiénes son. Así les podemos enviar el certificado de participación y quedan preinscriptos para la próxima, y preinscriptas, perdón, para la próxima charla, que va a ser el 17 de abril a las 19 horas y que va a estar a cargo de Natacha Meli. Yo les había comentado sobre cine, guión y literatura, dispositivo e ideología. No sé, Natacha, si estás por ahí y querés referirte brevemente a la próxima charla del colectivo. Gracias, Natacha. Bueno, gracias, Miriam. Vamos. Primero, felicitar a Álvaro, que me pareció maravillosa la ponencia. Un montón de cosas que han quedado como en la mente para reflexionar. Me parece muy bueno. Por otro lado, para la próxima estamos pensando en esta ponencia que es cine, guión y literatura, dispositivo e ideología. En este caso, lo que vamos a hacer es ver alguna película. Yo elegí para ver una película que es muy sencilla, o no sé, es muy sencilla de conseguir, que es El secreto de sus ojos, y está el libro, ¿no?, que se puede conseguir también, y lo vamos a difundir también por mail, en PDF. La idea de la charla fundamentalmente es ver qué es lo que sucede cuando un texto literario se traslada a otro medio, ¿no? Entonces, en ese medio, que lo llamamos dispositivo, tiene ciertas características, y entonces esas características influyen en la manera de contar esa historia. Para dar un ejemplo, el tiempo en el cine es mucho más acotado que en la literatura, entonces uno puede, dentro de la literatura, desarrollar un montón de conceptos o de historias que a lo mejor el cine, por la manera que tiene de construir y el tiempo acotado que tiene, necesita hacer un resumen o elegir ciertos elementos o elegir alguna línea argumental dentro de alguna de las historias. Hay miles de ejemplos donde al pasar una obra literaria al cine, se ve que se eligió solamente uno de los aspectos de la obra literaria. Por otro lado, me interesaba también hablar de lo que es el guión, porque es algo que no es muy conocido en realidad, porque el guión tiene sus... es algo que se utiliza, es una herramienta de trabajo, entonces ese guión, su objetivo es desaparecer. El guión existe para desaparecer, y es muy interesante, pero a su vez, esos guiones que nosotros como espectadores no los vemos, quedan como obras y en muchos casos son retomados por otras cinematografías y hacen lo que llaman en Estados Unidos las remakes. En este caso, hubo, por ejemplo, El secreto de sus ojos, hay una película norteamericana que ya hay una transformación increíble ya en el título, porque no es El secreto de sus ojos en el sentido de una persona, sino de sus ojos en el sentido de un grupo. Entonces ya cambia muchísimo la adaptación al tener en cuenta esto. Y para trabajar sobre guión, voy a comentar un poco esto del secreto de sus ojos también, pero me gustaría trabajar con una película tradicional argentina, que es Los martes orquídeas, esa película en la que debutó Mirta Legrand, y en la época donde nuestro cine era una industria súper floreciente, y de la cual se hicieron varias remakes, ¿no? Una
inmediatamente hollywoodense, con Fred Astaire y Rita Hayworth, y otra años después, porque esta es de los años 40, ya en los 60, del cine mexicano. Y es interesante porque utilizando el mismo guión construyen historias diferentes. Me parece que eso es interesante, y además en el sentido de que en las construcciones no solamente están limitadas por el dispositivo o por las características del dispositivo, sino también por las ideologías que transitan las diferentes épocas y las ideologías personales de los realizadores. Entonces, la idea es hacer como un paneo, ¿no? Hablando de una palabra cinematográfica, sobre la construcción de, o el paso, ¿no? De una obra literaria al cine y de un guión a una obra literaria. Así que ese sería más o menos de lo que voy a hablar, y pediría que vean, ¿no? La película El secreto de sus ojos, yo creo que la mayoría la ha visto, y si pueden ver Los martes orquídeas, aunque esté Mirta Legrand muy chiquitita, sería interesante también porque marca un momento de la sociedad argentina, ¿no? Con roles muy definidos de madres, padres e hijos, y creo que es también sintomática de esa sociedad que fue cambiando. Así que más o menos sería esto sobre lo que voy a hablar. Bueno, bien, muchísimas gracias entonces por la participación de todas y todos. Los esperamos en el próximo encuentro, en la charla de Natalia. Y bueno, un aplauso para todas, para todos, para Álvaro, que nos ha brindado una ponencia maravillosa. Gracias, muchas gracias. Podemos silenciarnos para que rezcan los aplausos para Álvaro. Abrazos. Te queremos, Álvaro, te queremos. Mira si te querré, que lo único que te puede criticar por lenguaje inclusivo. Te amo, genio. Gracias. Bien. Te gané la apuesta, Álvaro, ¿eh? ¿Qué? Perdón, no sé de qué me estás hablando. Lo hablamos, eso es lo que no dicen tus mensajes privados. Lo hablamos por privado, por favor. Felicitaciones, Álvaro, querido. Genial. Muy bien. Muy bueno, Álvaro, como siempre, Chao, Álvaro, Álvaro. felicitaciones. Hasta luego. Álvaro, como siempre. Gracias, quinto elemento. Como siempre, Álvaro, acordate que cuando nos encontremos me tenés que preparar vino adjetivado con 2 palabras comenzadas por B larga. Bueno y bastante. Trataremos, bien, bien. Bien, veo a Sergio. El zorro pierde el pelo, pero no la maña, dicen. Veo ahí, Vivi. Sí, que bastante, porque mira que siempre estamos los 3 juntos. Bueno. Yo debo decir que lo felicito, que estoy orgullosa de él, pero... Por favor, quien está escuchando un audio que se mutee. No, yo quería decir que lo felicito a Álvaro. De verdad, me siento muy orgullosa de ser su amiga y hermana, pero debo decir que él siempre dice que soy su hermana y que yo soy argentino-chilena, pero no sé por qué no mencionó a Chile entre sus posibles nacionalidades. Solamente eso tengo que objetar. Yo me di cuenta. A partir de ciudadanía argentina, quiere presentarse en el concurso de Quinto Elemento. Lo que pasa es que ella es argentino-chilena, pero está un poquito floja de papeles. Entonces, acá las cuestiones espirituales no van a funcionar bien. Tenemos una abogada en el medio que nos va a vetar esa posibilidad.
Está floja de papeles. Bueno. Bueno, veo a Estela, Héctor, Jorge, tengo en la pantalla Marcela, Sandra, Darcy, María Silvia, tanto tiempo, María Silvia. Bueno, gente, un abrazo de nuevo y nos vemos. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao.